Hola a todos, un bendecido día para todos. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante dentro de la transformación personal y es el perdón. El perdón es esencial para la transformación personal. Y perdonar lo que realmente es o significa perdonar. Lo que realmente es o significa perdonar es reconocerme en el otro. Perdonar es reconocerme en el otro. Es reconocer que si bien puedo sentirme ofendido, agraviado, herido, dolido por las acciones de alguien, reconozco en ese alguien mis propios defectos y reconozco que también soy un ser falible, también puedo cometer los mismos errores, también puedo herir a otros, también tengo ignorancia, limitaciones y también mi mente me tiene completamente oprimido, controlado, dominado. También soy un prisionero de los estados de la mente, de los venenos mentales. Entonces, perdonar es reconocerme en el otro, es reconocer todo lo que yo tengo que trabajar como ser espiritual y como ser humano. Es reconocer todo el camino que me falta por andar. Perdonar es reconocer que realmente estoy sometido a la ignorancia del samsara. Mientras yo me sienta ofendido, mientras yo me sienta enojado, mientras yo me sienta agraviado, mientras yo me sienta vituperado, insultado de alguna manera, es porque el ego en mí es demasiado fuerte. Es demasiado fuerte y la persona que me genera el agravio, la persona que me genera esa incomodidad con la que tengo el conflicto, es un recordatorio de todo lo que no he hecho en mi evolución espiritual y de lo que debo transformar, de todo lo que debo transformar, reconocer en mí y perdonar. Por eso, perdonar es reconocerme en el otro. Perdonar es reconocerme en el otro. En la medida en que yo comprendo que perdonar es reconocerme en el otro, porque yo no puedo ver afuera lo que no tenga adentro, entendiendo la ley del espejo como la dinámica en la que funciona la vida cotidiana. Yo no puedo ver afuera lo que no tenga adentro. En ese íntimo reconocimiento se esconde una madurez intrínseca, una madurez psicológica muy profunda, una madurez emocional muy profunda. Y desde luego, esas son las condiciones propicias para el despertar espiritual, una mente madura. Una mente realmente madura que se responsabiliza de todo. El perdón, entendiéndolo como el reconocerme en el otro, es un camino muy profundo de transformación personal y de autorrealización, porque el perdón nos lleva a mirarnos a nosotros mismos en lugar de mirar a ese culpable al que tenemos que perdonar. El perdón nos enseña muchísimo, porque realmente la mente no puede percibir afuera lo que no tenga adentro. Esa es una ley axiomática dentro del mentalismo. No puede percibir afuera lo que no tenga adentro. Muchas veces me preguntan las personas cuál es el signo claro de progreso espiritual. Un signo claro de progreso espiritual, un signo claro de evolución espiritual. ¿Cómo sé yo que estoy avanzando espiritualmente? ¿Cómo sé yo que realmente estoy transformándome espiritualmente? Y dentro del campo humano, uno de los signos más claros de evolución espiritual, de avance espiritual, es ya la incapacidad de encontrar malos, de ver malos, la incapacidad de juzgar,
Ya, la incapacidad de criticar, la incapacidad de hablar de otros, la incapacidad de ver esa separación entre el bueno y el malo, entre el que actúa mal y el que actúa bien. Ya no se perciben los errores y las faltas ajenas, no se percibe eso, sino que quien va progresando espiritualmente, que se va acercando internamente al reino del alma, que va trascendiendo poco a poco la conciencia corporal, realmente empieza a reconocerse en el otro en todo sentido, en todo sentido. Por eso perdonar es reconocerme en el otro, eso es perdonar. Y me gustaría compartir dos simples verdades importantes. La primera es que no hay nada, absolutamente nada, que no se pueda perdonar desde ese punto de vista. Y adicional, no hay nadie que no merezca perdón. No hay nada que no se pueda perdonar. Y no hay nadie que no merezca perdón. Y esto es así porque perdonar es reconocerme en el otro. Cuando seas capaz de entender que todos estamos entrelazados, sea por nacimiento, por las circunstancias o nuestra humanidad compartida, entonces vamos a entender que perdonar es reconocerme en el otro, que no hay nada que no se pueda perdonar y que no hay nadie que no merezca el perdón. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido que perdonar alguna vez, pero hemos perdonado desde el ego. Hemos perdonado desde el ego porque quien ama realmente, empezando por amarse a sí mismo realmente, de verdad amarse, porque amarse equivale a conocerse. Quien ama ya no necesita perdonar a nadie. Ya no necesita perdonar a nadie. Pero en nuestra vida secular, dual, hemos tenido que perdonar y hemos tenido que ser perdonados porque hemos estado viviendo en un estado de conciencia muy bajo. En un estado de conciencia muy bajo. En el estado de conciencia bajo, ese estado de conciencia denso, donde solo hay ignorancia, donde solo hay dualidad, donde solo hay juicios, es donde el perdón existe. Ahí es donde el perdón existe. Porque cuando tú te reconoces en los demás, no hay dualidad. Cuando tú te reconoces en los demás, no hay dualidad, porque el reconocimiento en los demás anula la dualidad de otros. Y solo existe el uno. Entonces, ¿a quién perdonar? Quien va comprendiendo la naturaleza intrínseca de la existencia como unidad, va abrazando en sí mismo, reconociendo y aceptando en sí mismo. Porque el perdón es dualidad. El perdón es dualidad. Existe el ofendido y existe el victimario. O sea, dos. Y los Vedas nos dicen que mientras existan dos, habrá ignorancia. La sabiduría está en la percepción del uno. Mientras percibas dos, estás en un estado de ignorancia. Cuando percibas al uno, estás en un estado de sabiduría. Entonces el perdón siempre será un tema egoico. El perdón siempre será un tema de ignorancia. El perdón siempre será un tema de una muy baja conciencia. De una muy baja conciencia. Y es ahí cuando el tema de la transformación personal, el tema de la espiritualidad entra en juego. Porque siempre hablamos muchísimo de amor, hablamos muchísimo de Dios, hablamos muchísimo incluso de enseñanzas espirituales y publicamos muchos mensajes espirituales tal vez y leemos de muchos libros espirituales. Tal vez tengamos acercamientos con la meditación y hagamos meditación.
hayamos estado en muchos grupos, qué sé yo, hagamos peregrinaciones, vamos a misa, leemos la Biblia y todo eso, pero al final del día, al final del día nuestras mentes están solamente llenas de un materialismo espiritual, están llenas únicamente de un ego, de pura egolatría y de pura vanidad. La vanidad de que yo soy mejor, la vanidad de que yo soy diferente, la vanidad de que yo soy muy espiritual o soy muy religioso. Pero cuando llega la hora de realmente vivir esa espiritualidad en el aula de clase que se llama vida cotidiana o día a día o vida diaria, en esa aula de clase, entonces no aplicamos nada de eso porque no lo hemos integrado en nuestro ser, porque no tenemos la evolución ni el despertar, ni realmente eso hace parte de nosotros. No está esa sabiduría en nosotros, solo información. Cuando llega la hora de practicar realmente esos valores espirituales, ¿no? No podemos practicarlos porque no son parte de nuestro sistema de valores, pues no los hemos realizado. Es en la vida cotidiana en donde realmente vivimos en ese reconocimiento del otro, en ese reconocimiento y en esa realización de la unidad con la vida. Es en la vida cotidiana, en el día a día, en el día a día, donde yo constantemente estoy en la práctica y estoy en un quiz, digámoslo, siempre estamos creyendo que el otro es diferente, que el otro está afuera de nosotros, que está afuera, que el otro está afuera. Nuestra conciencia desintegrada, que se manifiesta a través de una mente condicionada, nos hace ver una ilusión de multiplicidad. Los otros, ahí afuera, ¿no? Ahí afuera está el malo, ahí afuera está el cruel, ahí afuera está el victimario, ahí afuera está esa persona ignorante, ahí afuera está esa persona que no merece amor, esa porquería de persona está ahí afuera, en la ilusión de los muchos, nuestra conciencia fragmentada en muchos, manifestándose a través de esa mente concreta, condicionada, nos hace creer esa ilusión de que ahí afuera está el otro, el del error, estás ahí, no acá, y ya está el del error. Y es increíble cómo vivimos en esa ilusión de que ahí afuera está el otro. Y aquí estoy yo el bueno, aquí estoy yo la víctima, aquí estoy yo el pobrecito de mí, el que siempre hace todo bien, el excelente persona, la persona súper espiritual, yo estoy aquí alejado de todo lo malo, pero allá está el malo, ese es el malo, ¿no? Y es increíble cómo usamos incluso la espiritualidad para esconder nuestra basofia psicológica. ¿Cómo usamos la espiritualidad? ¿Cómo usamos la religión? ¿Cómo usamos a Dios? ¿Cómo usamos las leyes espirituales para esconder nuestra basura interna? No podemos reconocer esa basura en mí, ¿no? Porque eso que yo estoy viendo afuera es la propia desintegración de mi conciencia. Lo que yo estoy viendo afuera, que estoy juzgando, es la propia desintegración de mi conciencia. Es mi mente condicionada, mi mente concreta, mi mente densa manifiesta ahí afuera. A mayor sea la percepción del mal y el juicio del mal que yo haga, más densa es mi mente, más densa es mi mente y más fragmentada está mi conciencia. A mayor evolución espiritual, mayor transformación interior, mayor avance interno y crecimiento y expansión de la conciencia, más integración de la conciencia de muchos en uno, hasta que la conciencia se hace una y la mente se transforma de una mente concreta y condicionada en una mente sutil y superior. ¿A quién perdonar? ¿Quién hace mal cuando todo es uno? Todo es uno.
Pero desde el campo humano condicionado en el que vivimos, si obviamente no hemos llegado a ese estado de conciencia, de percepción de la unidad y de realización de la unidad, hay que entender que errar es de humanos, pero también entender en el fondo y tener ese conocimiento claro de que errar es de humanos. Esa frase, errar es de humanos y perdonar es divino, es de seres divinos, pues nos está diciendo eso, ¿no? Nos está diciendo, pues nosotros somos seres espirituales. Somos seres espirituales atravesando experiencias humanas. Somos seres espirituales atravesando experiencias humanas. No somos seres materiales únicamente. Y la conciencia divina es una conciencia de unidad. Es una conciencia de unidad. Y como seres humanos seguramente cometeremos muchos errores como parte de la experiencia en el plano material. Y desde la parte psicológica, condicionada, material, en la mente de todos los seres humanos hay muchísimas heridas emocionales, heridas psicológicas, marcas del pasado, desde el punto de vista terrenal. Y por eso es que lastimamos constantemente a los demás. Por eso es que maltratamos constantemente a los demás, porque esas heridas psicológicas en ese campo material están tan arraigadas y es a través de esa mente material que experimentamos la vida humana. ¿Sí? Es a través de esa mente material que experimentamos la vida humana, que por eso nos llenamos fácilmente de resentimiento, de ira, de rechazo y vamos creando división. Entonces, si tú quieres saber qué tan espiritual, qué tan avanzado espiritualmente eres, simplemente dale un vistazo a tu mente. Si hay rabias, resentimientos, iras, depresiones, juicios, entonces permítame decirte, mi querido amigo, mi querida amiga, que estás realmente muy, pero muy lejos de la espiritualidad. Estás tremendamente lejos de una vida espiritual. Estás más imaginando que estás viviendo una vida espiritual, pero estás viviendo a través de la mente material, de la mente densa, de la mente concreta, no de una mente espiritualizada. Lo bueno es que el perdón como práctica en el campo material, en la conciencia humana fragmentada, es un camino, es un viaje a la sanación, es un viaje a la integración de la conciencia. Es un viaje hacia el estado de sanación última espiritual, que es la unidad. Eso es el perdón, es un viaje hacia la unidad, pero en la medida en que el perdón se ha vivido sobre unas bases realmente espirituales. Entonces, en la vida humana hay lecciones demasiado fuertes para integrar la conciencia. Desafortunadamente no nos enseñan la necesidad de la integración de la conciencia desde muy pequeños y crecemos siempre señalando y buscando culpables. Y lógicamente, cuando nosotros somos los agraviados, pues es muy difícil no pensar en que esta persona me hizo algo, ¿cierto? Pero ahí es donde está realmente la tarea en la vida cotidiana, el trabajo en la vida cotidiana. Ahí es donde está realmente el trabajo en el aula de clase que se llama día a día, vida diaria. Porque no es la práctica de la enseñanza y de la transformación personal en el placer y cuando todo fluye para bien, es en la dificultad en donde tú realmente estás aprendiendo la lección, descubriendo tu sabiduría interior. Y sea, por ejemplo, con el torturador que me atormentó brutalmente, psicológicamente, emocionalmente o físicamente, con la pareja que me traicionó o me abandonó, con el jefe que me ignora, que me niega un ascenso, que no me paga lo justo, o con el automovilista que se me cierra en mi trayecto matutino al trabajo, o con el amigo que yo siento que me traiciona. Con cualquier persona enfrento la misma disyuntiva. Siempre. Perdonar, que como ya dije,
es reconocerme en el otro y unificarme con el otro, desfragmentando mi conciencia cada vez más, soltando la historia personal, o afianzarme en el ego, en la mente densa, en la ignorancia del samsara y buscar venganza, dándole realidad al ego y al campo holográfico ilusorio en el que vivo. Siempre estamos enfrentando la disyuntiva de perdonar, integrándonos en la vida y la conciencia, o no hacerlo. Siempre estamos en eso. Y algo muy interesante, si elegimos el perdón, o sea, la integración de la conciencia, la transformación personal, porque es que el perdón es un camino de transformación, de ascensión espiritual. Si elijo ese camino, me voy a elevar a mí mismo como individuo, de lo individual a lo universal. Pero en ese proceso de elevarme a mí mismo como individuo de lo individual a lo universal, voy a elevar también a mi familia, voy a elevar a mi comunidad, voy a elevar a mi país y obviamente voy a contribuir a la elevación de la humanidad, porque todo está estrechamente interconectado. Y eso es precisamente lo que comprendo y reconozco cuando me descubro a mí mismo en el otro a través de vivir el perdón íntimo como integración de la conciencia y no como el perdón de un ego herido a otro ego culpable. Entonces, la calidad de la vida humana en este planeta no es otra cosa que la suma total de nuestras interacciones diarias. No es otra cosa que la suma de la calidad de nuestras interacciones diarias. Cada vez que ayudamos y cada vez que perjudicamos, ejercemos un impacto drástico en nuestro mundo. Cada vez que ayudamos y cada vez que perjudicamos, ejercemos un impacto drástico en nuestro mundo. Ayudamos cuando trabajamos en la integración de nuestra conciencia. Perjudicamos cuando nos pasamos creando separación y división. En la integración de la conciencia, nuestro espíritu es de unificación, no solamente de nosotros con el cosmos, con los demás, sino que generamos esa vibración de unificación y nos convertimos en espíritus pacificadores. No solamente el perdón nos beneficia a nosotros, sino que el perdón beneficia a todo lo que existe. Pero cada vez que perjudicamos, cada vez que juzgamos, cada vez que victimizamos y señalamos y culpabilizamos, estamos perjudicando enormemente a la vida, porque estamos actuando como espíritus disociadores, generando abismos y separación. Muchos estudiantes me hablan sobre los poderes negativos y me hablan de las fuerzas negativas y de la oscuridad, que la oscuridad nos está atacando, la oscuridad nos está afectando, el poder negativo esto, las fuerzas negativas lo otro, pero las fuerzas negativas somos nosotros, así como las fuerzas positivas. Cuando nosotros creamos unión, integración, cuando damos amor y nos reconocemos en el otro, somos fuerzas positivas. Pero cuando creamos separación, cuando dividimos, cuando juzgamos, cuando culpabilizamos, cuando disociamos, somos fuerzas negativas. Y siempre estamos buscando el diablo fuera. Incluso hay personas que le tienen miedo a la oscuridad porque le tienen miedo al diablo, a los espíritus malignos. Siempre hablamos de ese espíritu negro, sediento de venganza y de hacer el mal y que disfruta con el mal. Buscando siempre un diablo afuera cuando el diablo somos nosotros, cuando el diablo lo tenemos adentro. Nosotros somos el diablo. El diablo es el resultado de una mente fragmentada que se la pasa culpando, viendo a otros y creando división. ¿Qué más diablo que ese? Por eso, una mente no es diferente de su medio ambiente. Así de simple es.
Y siempre vamos a encontrar físicamente concretizados y materializados nuestros estados mentales. Por eso necesitamos comprender que ejercemos un impacto drástico en nuestro mundo. Ejercemos un impacto drástico en nuestro mundo porque con nuestro estado de conciencia afectamos todo. Por eso el cambio interior, la transformación interior íntima no es un lujo, no es un hobby, no es una acción a ejecutar por moda. La transformación interior es un trabajo de las 24 horas del día y es esencial y es un tema de vida o muerte. Porque con sinceridad, con las contingencias actuales que está atravesando nuestro planeta y podemos ver los estados de conciencia en general de la humanidad, es o nos transformamos y nos convertimos en aquel ser superior al que estamos destinados a convertirnos o destruimos a la humanidad y a este planeta. La transformación personal no es un lujo, es un tema de vida o muerte. O cambiamos o nos transformamos o perecemos y nos extinguimos. Esa es la realidad ante la cual estamos parados, la realidad que estamos enfrentando en este momento. Guerras, violencia, saqueos, racismo, virus, hambre, desempleo, corrupción, todas esas cosas que vemos afuera están dentro nuestro, y hasta que no reconozcamos o hasta que reconozcamos eso y descubramos que nosotros somos seres que estamos en guerra constantemente. No, yo no estoy en guerra porque yo estoy en mi casa tranquilo, yo a quién le hago daño, pero sin embargo no pierdes la oportunidad de intrigar contra otra persona. No pierdes la oportunidad de hablar mal de otra persona. No pierdes la oportunidad de juzgar a otra persona o de pensar mal contra alguien. No pierdes la oportunidad. No pierdes la oportunidad de entrar en redes sociales, a agredir a un político, a hablar mal de un político. No pierdes la oportunidad. Y dices que no estás en guerra. Dices que no estás en guerra, pero tu estilo de vida es violento. Pero debido a la inconsciencia, a la falta de evolución y a la ausencia de despertar espiritual, no nos damos cuenta que vivimos en guerra. Vivimos en el sufrimiento y en el dolor constante, generando sufrimiento y dolor constante. No es cierto, yo no genero sufrimiento para nadie, yo estoy en mi casa tranquilo, yo a quién le hago daño. Pero mira el plato de comida que tienes en la mesa, un animal muerto que sufrió, fue torturado para que tú en este momento estés dándole gusto a tu paladar. Estás comiendo dolor y sufrimiento y sin embargo dices que tú no generas dolor y sufrimiento. Sin embargo dices que no generas dolor y sufrimiento. Entonces, desconocemos que ejercemos un impacto muy drástico en nuestro mundo. Y es la suma de toda la inconsciencia, ignorancia y negatividad humana la que tiene al mundo en este estado de colisión y de conflicto. Y entonces, como seres humanos, hay que comprender que estamos condicionados por esa mente que está llena de ignorancia, por esa mente que es el samsara. Y debido a eso, muchas de nuestras interacciones puede que no funcionen del todo bien. Y si estamos viviendo en esa conciencia egoica constantemente, en esa conciencia material, seguramente lastimaremos o seremos lastimados, o ambas cosas. Si vivimos en esa droga del egoísmo, en esa droga del narcisismo, en esa droga de la soberbia. Así es la naturaleza humana condicionada y eso es inevitable. Entonces el perdón es la forma en la que nos quitamos la venda de los ojos y corregimos esas interacciones manchadas por la energía egoica. El perdón es la forma en la que reparamos el tejido espiritual, psicológico, emocional y social. El perdón es la manera en que impedimos que la sociedad y que la humanidad se resquebraje por completo. Pero como les decía, el perdón es un tema de reconocimiento íntimo espiritual.
espiritual. Y cuando miramos el perdón desde un tema material, desde un tema humano, coloquial, nos hemos dado cuenta que hay infinidad de estudios que hablan de los beneficios sociales, espirituales, psicológicos y hasta fisiológicos del perdón. El proceso del perdón, sin embargo, mientras no lo comprendamos desde la integración de la conciencia, que es lo que equivale a decir la evolución espiritual, pues seguirá siendo un misterio para nosotros. Es muy importante olvidar el rencor. Y el rencor se olvida reconociendo esa energía del rencor, desfragmentando o diseccionando con el escalpelo del discernimiento esa energía de la ira y el rencor. Cuando tú sientes eso, cuando tú sientes ira y rencor, te das cuenta que el tamaño de tu ego es descomunal. A mayor ego, mayor ira. A mayor ego, mayor resentimiento. A mayor ego, mayor rencor. Mayor rencor. Pero entonces, si hemos sido agraviados, si hemos sufrido mucho, ¿cómo olvidar esto cuando entonces hemos pasado por tantas cosas difíciles? Desde luego, entonces, que es preferible no tomar represalias, primero que todo. No tomar represalias, no reaccionar violentamente, pero vuelve y juega. ¿Cómo renunciar a las represalias y a no buscar venganza? Cuando, por ejemplo, lo que nos han quitado es irrecuperable. ¿Y acaso es posible perdonar y seguir insistiendo en que se haga justicia, por ejemplo? ¿Y qué es lo que debemos dar para vivir una vida de perdón constante? ¿Cómo llenar todos los vacíos de nuestro corazón derivados del hecho de que somos tan frágiles humanos, tan frágiles criaturas, seres tan frágiles? Aquí, por ejemplo, cuando planteamos estas preguntas, comprendemos nuestra condición espiritual, nuestra condición real, porque siempre nos estamos imaginando que somos seres grandiosos, que somos seres muy evolucionados, que somos seres muy sabios, que somos seres, bueno, pero cuando nos encontramos ante situaciones como estas, es cuando realmente nos confrontamos con nuestra realidad íntima, con nuestra fragilidad humana, cuando realmente nos confrontamos con nuestra fragilidad humana. El perdón es un acto de reconocerme en el otro íntimamente. Y ya el mero hecho de reconocerme en el otro, implica un salto cuántico de la conciencia egoica, ególatra, egotista, a una conciencia impersonal. Porque para el ego es muy difícil soltar el agravio. ¿Y yo cómo voy a reconocerme en el victimario? Si alguien asesinó a mi hijo, o a mi madre, o a un familiar, ¿yo cómo me voy a reconocer en la unidad con ese personaje, con esa persona? ¿Yo cómo voy a hacer para reconocerme en uno con esa persona que me quitó eso que es irrecuperable, que me quitó a mi hijo, que me quitó a mi madre, que me quitó a mi familiar? O mucho peor, por ejemplo, un violador violó a mi hijo, violó a mi hija. ¿Yo cómo voy a reconocerme en unidad con ese ser? ¿Cómo voy a reconocerme en unidad con ese ser? Y ahí es esencial entender algo. Entender algo y quiero decir que el nivel de entendimiento, el nivel de comprensión es directamente proporcional al estado de evolución, al grado de evolución, al grado de avance espiritual de uno. Uno solo puede comprender las cosas en la medida de su evolución.
Uno solo puede comprender las cosas en la medida de su avance espiritual. Comprender. Porque uno se puede imaginar que entiende cosas, pero comprenderlas en su esencia, a mayor profundidad de las cosas, mayor complejidad de las cosas, mayor elevación espiritual y avance requiere uno. Entonces, para tú, por ejemplo, reconocerte en unidad con una persona que hizo eso, necesitas una enorme elevación espiritual, una enorme elevación espiritual. ¿Cómo no juzgar al que asesinó a tu familiar? ¿Cómo no juzgar y no pedir venganza y justicia para el que abusó sexualmente de tu hijo o de tu hija? Porque cuando hablamos al principio de la clase, hablamos de que absolutamente todo se puede perdonar y no hay absolutamente nadie que no sea merecedor de perdón. Pero cuando nos encontramos frente a esto, entonces pensamos que las cosas son diferentes. Y es ahí donde se encuentra uno con los verdaderos exámenes en el aula de clase. Ahí es donde se encuentra uno con los verdaderos exámenes en el aula de clase. Porque, querámoslo o no, el sol sale para todo el mundo y llueve para todo el mundo. Entonces realmente no podemos decir que hemos perdonado, que hemos soltado y que nos hemos reconocido en unidad con alguien, al mismo tiempo estar pidiendo justicia y castigo para esa persona. De hecho, citando al Maestro Jesucristo, el gran Maestro Jesús, hay una frase donde él habla, él dice, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cómo puede concatenarse el deseo de transformación, de crecimiento espiritual, de transformación y de evolución espiritual con la sed de venganza? ¿Cómo puede concatenarse eso? ¿Cómo puede unificarse el deseo de crecer y cambiar cuando yo estoy pidiendo castigo para alguien? ¿Cómo pueden esas dos cosas estar juntas? Realmente el amor es lo único que posibilita eso, porque el camino del perdón no es fácil, porque el camino del perdón es el mismo sendero espiritual, el camino del perdón es el mismo camino para la integración de la conciencia, para pasar de la dualidad a la unidad, de los dos al uno. Y en el camino del perdón debemos atravesar los pantanos del odio, la ira y abrirnos paso a través del dolor y la pérdida, para hallar la aceptación, la integración, el soltar. Es el distintivo claro del verdadero perdón, en el reconocimiento íntimo del otro. Y aquí cuando hablamos de verdadero perdón, en el reconocimiento íntimo del otro, viene algo bien fuerte y es la compasión. La compasión. Porque vuelve y juega. Asesinó a tu madre, asesinó a tu ser querido, asesinó a tu hijo. ¿Cómo practicar la compasión con esa persona? ¿Cómo practicar la compasión con esa persona? Porque compasión es ponerme en el lugar del otro y sentir lo que el otro siente. ¿Cómo generar empatía en esa situación? Tener empatía en esa situación. Les planteo esto porque es que esa es la altura espiritual a la que nos toca llegar, que no es fácil, no es fácil. Y este viaje de autorreconocimiento, este viaje intenso, constante de unificación y de integración en mi interior, sería mucho más fácil si la ruta estuviera claramente delimitada, pero no es así. Y tampoco resulta claro cómo actuar en cada situación, porque tenemos el flujo intempestivo constante de la emoción explotando en nuestro interior. Por eso en un momento dado todos sufrimos dolor y al siguiente infligimos dolor.
En un momento dado sentimos dolor y al siguiente infligimos dolor. Porque como no tenemos una conciencia muy avanzada, nos intoxicamos con el resentimiento, lo guardamos, no sabemos qué hacer con las emociones, no tenemos una inteligencia emocional desarrollada y necesitamos sacar ese veneno del interior y se lo inyectamos a la persona que pase. A la primera persona que pase le inyectamos ese veneno, ese dolor. Es como una serpiente. Una serpiente. Una serpiente, por ejemplo, una cobra rey, inyecta muchísimo veneno en una mordedura. Es prácticamente imposible sobrevivir a una mordedura de una serpiente de esas que te muerde. Primero, los colmillos son enormes, gigantes. Segundo, la cantidad de veneno es impresionante que inyecta una mordida. Entonces, nosotros somos ese tipo de seres. A mayor ignorancia de nosotros mismos, a mayor resentimiento e ira y falta de gestión de nuestras emociones durante años, mayor es la bestia que llevamos por dentro, mayor es la serpiente llena de veneno y lista para morder que llevamos por dentro. A mayor inconsciencia, a mayor falta de evolución, de amor. Y estamos listos y agazapados para morder al primer incauto que pase por el camino y se deje morder. Y regularmente esas mordidas matan. Es demasiado el veneno que llevamos por dentro. Y vamos por la vida con todo ese veneno, oscureciendo siempre nuestras circunstancias y creando conflicto fácilmente en cada cosa, llenos de autorrechazo, de baja autoestima, de escasa autoconfianza, de dolor, de furia. Bueno, todos seguramente en algún momento de nuestra vida hemos caminado por esa línea. Pero cualquiera sea tu situación, hayas hecho lo que hayas hecho y te hayan hecho lo que te hayan hecho, tienes que reconocer que perdonar es reconocerte en el otro. Mientras sigas viendo dos, estás en la ilusión y en la ignorancia. Cuando veas el uno, percibas al uno y realices al uno, estarás camino del despertar real espiritual. Entonces, tenemos que reconocer que nuestra naturaleza en esencia es buena. Hacemos cosas malas no porque nuestra naturaleza sea mala, sino porque nuestra mente está enferma. Por eso es importante hacer distinción entre el enfermo y la enfermedad. Entre el enfermo y la enfermedad. Nuestra naturaleza en esencia es buena y hacemos cosas malas, pero porque nuestra mente está enferma. Vivimos en esencia. En nuestra naturaleza espiritual, el alma es amor, bondad, conmiseración, confianza. Tenemos una amnesia espiritual. Esa es la situación, que vivimos en una profunda amnesia espiritual. Y por eso estas son cosas que hemos olvidado. El perdón, que es la integración de la conciencia en el uno, es la manera en que recuperamos lo que nos quitaron y restauramos el amor, la bondad y la confianza interna en el espíritu. Cada acto de perdón es un acto de integración, pequeño o grande, que nos permite entronizarnos e ir adentro, permitiéndonos sanar. El perdón es la forma en que sembramos paz para nosotros mismos y paz para el mundo. Eso es el perdón. La mente condicionada, la mente que está sumida en el egotismo, es la mente que distorsiona la realidad. Estamos llenos de ira, estamos llenos de autorrechazo, de resentimiento. Así que
Es muy importante, si queremos salir de esto, reconocer eso primero en nosotros. ¿Sí? Reconocer eso en nosotros y reconocer las conversaciones mentales de autorrechazo y de neurotismo que tenemos. Me estoy refiriendo a lo que usted está diciendo, señor Silvino. Reconozca esas emociones conflictivas en usted. Reconozca esas emociones conflictivas en usted. Ese es el primer paso, reconocer. Para sanar hay que saber que se está enfermo en lugar de culpar a otros. Primero reconozca su enfermedad emocional y psicológica y a partir del reconocimiento se abrirán los caminos para la sanación de esa enfermedad. Me despido diciéndoles esto. Antes de juzgar, antes de señalar, recuerden esto, el perdón es el reconocimiento en el otro. Cuando señalamos, miremos la mano. Hay un dedo señalando al culpable, pero hay 3 señalándome a mí. Antes de culpar, miremos 3 veces en nuestro interior. Miremos 3 veces en nuestro interior. Hay 3 dedos señalándome. Miremos a nuestro interior, por favor. Es en el reconocimiento íntimo que me reconozco en el otro. Y cuando yo culpo a otro, me estoy invitando a mirarme a mí mismo. Siempre es así. Cuando yo culpo a otro, estoy invitándome a mirarme a mí mismo. Cuando juzgo a otro, debo mirarme a mí mismo. Cuando critico a otro, debo mirarme a mí mismo, porque siempre hay 3 dedos señalándome. Siempre hay 3 dedos señalándome. Que tengan un feliz y maravilloso y bendecido día en este reconocimiento de la unidad en el otro. Y no confundamos el enfermo con la enfermedad. No confundamos el enfermo con la enfermedad.